verdad que ha sido bastante lacerante lo que ocurrió con la joven de 23 años que soñaba con ser azafata, con Paula Santana. Pero lo que sí no es historia también aquí en este país, el hostigamiento laboral, el hostigamiento que persigue, el hostigamiento que molesta a la gente cuando se incurre en ese tipo de acoso, cuando esa acción que se produce en los centros laborales de parte de compañeros, de parte de superiores, el miedo que eso encarna, las angustias, la intimidación que esto produce, ese ambiente laboral que se crea, que es bastante hostil y que normalmente motiva muchas denuncias y renuncias también por el tema del acoso laboral. Eso no es nuevo, eso se ha denunciado muchas veces, hombres, mujeres, que son objeto de este tipo de acoso. Sin embargo, hay muchos estudios y hay muchos hallazgos que se han hecho en el que se pone de relieve que las mujeres, independientemente de su nivel jerárquico, e independientemente del tipo de trabajo, son las más expuestas a este tipo de acoso, porque a esto se incorpora también el acoso sexual. Y lo peor es que ese acoso sexual que se produce en los centros laborales con más frecuencia de la que podemos imaginar, inicia de una forma poco a poco, progresiva, de una manera muy solapada, sin una aparente violencia, sin una persecución extrema. Y lo peor de todo eso es que aquí en nuestro país, en República Dominicana, parece que no tenemos a mano normativas o mecanismos que puedan sancionar este tipo de acoso en ese ambiente laboral. Y las condenas en estos casos que han prosperado, normalmente son amparadas en un reglamento. Ese reglamento es el 522 del Código del Trabajo, que indica como falta grave la negación, a la salud, a la seguridad, y eso entonces es el que se aplica cuando se trata de este tipo de acoso sexual. Pero cuando nosotros hablamos de lugares como la zona franca, que es el caso que nos ocupa ahora, señores, eso ocurre con una frecuencia espeluznante. Cualquier persona que practique el acoso sexual en un lugar de trabajo, y parece que no lo sabemos, puede ir a prisión. Y puede ir a prisión porque ahí está la ley 2497 también, que está establecida dentro de la violencia intrafamiliar. Es en el artículo 333 que, amparándose ahí en esa legislación, no del Código Laboral, sino de la violencia intrafamiliar, bueno, pues las mujeres normalmente expuestas a esta violencia de género, bueno, definitivamente pueden hacer la denuncia, y se invita normalmente para que estas mujeres vayan, denuncien, se quejen por el acoso. Pero al final del día, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? No lo hacen, porque las implicaciones que eso tiene normalmente son la pérdida del empleo, la burla, la revictimización, y eso lo traigo a colación, porque el acoso sexual en los lugares de trabajo, sobre todo cuando se trata de empleados que además de ser mujeres son muy pobres, eso normalmente no trae consecuencias, y al contrario, termina con la revictimización. Y Paula Santana, antes de terminar de la manera terrible, que fue muerta como si fuera, un animalito, fue al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba. También se lo dijo a su familia. Pero Paula Santana es una joven de 23 años que soñaba con ser azafata, por eso trabajaba de noche para poder estudiar de día. Y a pesar de las denuncias, que normalmente no son las que importan ni trascienden a través, señores, del sistema judicial, tampoco del Ministerio Público, porque son casos que no van a implicar incluso probablemente ascenso ni para jueces ni para fiscales, entonces esos casos se quedan ahí en la nebulosa, en la revictimización, en la burla, y no se hace lo que se tiene que hacer. Hoy estamos frente al caso de esa jovencita que tiene una vida truncada, una vida finalizada a destiempo, que a pesar de las denuncias, ¿qué se procura? Bueno, aparecen dos compañeros de trabajo,
aparece una empresa que está tratando entonces de ver cómo sale bien librada de todo esto, a pesar de que el asesinato de Paula se produjo mientras estaba trabajando en horas laborales y por tanto debería de responder. Y en el accionar de la justicia, el asunto no va a pasar probablemente de la condena, quizás de los dos que se están sindicando, y este tipo de acoso laboral y sexual seguirá ocurriendo en muchas empresas del país, sobre todo frente a jóvenes que como Paula Santana quería avanzar y no tenía más que sus aspiraciones y sus deseos de seguir adelante.